titulado es Predestinación. ¿Será verdad? Yo les escogí a ustedes y ustedes no a mí. ¿Será esto predestinación para salvación? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así, verso 16, capítulo 15. Juan dice, no me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que tienen al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga su palabra. Tome asiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos viendo el tema de la predestinación. Hemos visto ya el culto pasado también sobre este tema. Son varios textos, hermano, que parece que hablan sobre la predestinación en el sentido de que Dios ha elegido a algunos para salvación y otros para condenación. O sea, Dios, la postura calvinista, en este punto, no toda la teología de Calvino es mala. La doctrina de Calvino, hermano, hay cosas buenas, rescatables, edificantes. Pero en este punto nosotros no estamos de acuerdo, no solamente yo, muchos pastores, que enseña a Calvino que Dios ha elegido un grupo para salvarse y otro grupo para el infierno. Eso es lo que enseña, y el hombre no tiene voluntad, el hombre no puede hacer nada, el hombre y la mujer no pueden hacer nada. Dios ya eligió quién se va al infierno, quién se va al cielo, y eso no le compete al hombre, a la mujer, para nada. Bueno, esa es la postura calvinista de los 5 puntos de Tully, lo que es esto, hermano, lo que enseña. Pero nosotros, hermano, diferimos de eso, porque este texto también ellos lo agarran para fundamentar eso. Dice así, no me elegisteis ustedes a mí, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, esta parte, este medio texto que ellos agarran, ellos acá ya enseñan que esto quiere decir, ¿no? Eso es una opinión, porque usted lee el contexto, hermano. El contexto no habla de salvación. El contexto no está hablando de salvación. Vamos a ver, ellos agarran esta palabra que dice, ustedes no me dijeron a mí, yo les escogí a ustedes. Ellos dicen, ajá, aquí está. Ellos dicen, Dios ha escogido a este grupo para salvación. Y ellos no pudieron escoger a Cristo para pedir perdón. Ellos no pudieron escoger a Cristo para pedir perdón. Ellos no pudieron escoger a Cristo para pedir misericordia. O sea, de ellos no dependía nada, sino que Dios los escogió a ellos y Dios hizo la obra en ellos para que ellos puedan pedir perdón y acercarse. O sea que ellos no tienen voluntad propia, prácticamente, ¿no? Entonces ellos dicen acá dice, yo les elegí a ustedes. Entonces ellos entienden que yo los elegí para salvación y ustedes no pueden hacer nada, no tienen voluntad, no tienen libre albedrío, ¿no? Sino que yo ya los escogí a ustedes y escogí otro grupo para mandarlos al infierno. Eso es lo que enseñan ellos. Pero ¿qué es lo que quiere decir acá la palabra de Dios, hermano? Vayamos al contexto. Dice así, bendito sea Cristo, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que tienes al Padre en mi nombre yo os daré. Entonces, el Señor escogió este grupo para salvación o para que lleve fruto. Dice, yo les escogí para ser salvos, yo los escogí para justificarlos, santificarlos. ¿Dice eso? No, dice, yo los escogí para que lleven, para que den fruto. Y si usted sigue leyendo el contexto anterior y sigue leyendo los versículos anteriores, dice el Señor que Él quiere que nosotros llevemos fruto. Tenemos que llevar fruto. Y cuando tú llevas fruto, el Padre, que es el labrador, te va a podar, te va a cortar las ramitas que están estorbando, para que puedas dar más fruto del fruto que estás dando. Entonces, en el contexto vemos, es que Dios escoge no para salvación,
sino para dar fruto. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que vemos nosotros acá en los textos anteriores y en los textos posteriores. No vemos que Dios escoge para salvación. Ahora, esta frase que dice, yo os escogí, el Señor se lo está diciendo a sus apóstoles. Se está dirigiendo a los apóstoles. Él le dice, yo les escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Ahora, el Señor los ha escogido para dar fruto, para servicio, para que ellos sirvan a Dios, para que ellos trabajen para Dios. Es un llamado al servicio, y el servicio es trabajo, es obra. Es que nosotros tenemos que trabajar haciendo obras. ¿Qué obras? Las obras que Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo, para que tú y yo vayamos y obremos y hagamos las obras que Dios ya escogió. En ese sentido. Ahora, cuando dice yo escogí a ustedes, el Señor, Él es el Maestro, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el Maestro, Él es el Rabí, Maestro, Rabí, ¿ya? Entonces Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, pero también se le llama Maestro. Los fariseos le decían Maestro, hipócritamente. Sus discípulos le decían Maestro. Y Él dice, a mí me llaman Maestro y lo soy. ¿Se acuerdan? Y lo soy. Yo soy el Maestro. Entonces, en la cultura judía hay que ver el contexto histórico también. Por eso, si no sabemos el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto religioso de esta época, tampoco vamos a entender la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, hermano, en la cultura judía hace 2000 años atrás? Cuando se levantaba un maestro de la ley, sea Gamaliel, sea Gilel, que también era un maestro de la ley, enseñaba sobre divorcio, recasamiento. Entonces, habían varios maestros. O sea, Jesús no era el único maestro. Habían varios maestros. Y en esa época, en esa cultura, era común, era natural, era costumbre, era habitual que al maestro le sigan discípulos. Y a los maestros le seguían 100, 200, 300. Y era tradicional común que el discípulo vea a todos los maestros, escuche a todos los maestros, y el discípulo escogía a su maestro. Eso era común en la cultura judía. El discípulo escogía. A ver, Gamaliel, no me parece. Gilel, sí. El otro, Juan el Bautista, o sea, el discípulo era el que escogía al maestro. El maestro no escogía al discípulo. Eso es el contexto histórico religioso de hace 2000 años. Entonces, todos los discípulos que tenían todos los maestros eran, ¿por qué? Porque los discípulos escogieron a su maestro. Gloria a Dios, hermano. Pero en el caso de Cristo no fue así. En el caso de Cristo fue al revés. Cristo escogía a sus discípulos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Él escogía. Él escogió a los 12 apóstoles. Los apóstoles le escogieron a Cristo para que Él sea su maestro. No, Cristo los escogió a ellos como apóstoles, como discípulos. Por eso dice, ustedes no me escogieron a mí, como los otros discípulos escogen a sus maestros. No, en este caso es al revés. Yo escojo mi discípulo. Gloria a Dios, hermano. En ese sentido dice, yo no les escogí a ustedes para que yo sea, ustedes no me escogieron a mí para que yo sea su maestro, sino que yo les escogí a ustedes para ser su maestro. Y como yo soy su maestro, yo les he escogido como discípulos. El discípulo tiene que imitar a su maestro. Y Jesucristo daba fruto o no daba fruto. Jesucristo hacía obras o no hacía obras. Jesucristo vino a servir o no a servir. Entonces, como yo los escogí para que sean mis discípulos, ustedes también tienen que llevar fruto, tienen que hacer obra. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, en ese sentido dice, yo les escogí. No está hablando de salvación, como dicen los calvinistas, que acá
Dice Dios que los escogió para vida eterna y al otro grupo para el infierno. Eso no dice la Biblia acá. Yo no lo veo por ningún lado. Acá está hablando del servicio. Que Cristo los escogió para servir. Ahora Dios, hermano. Ahora miren, vayamos a otro texto a ver. Lucas 6:13. Bendito sea el Señor. Lucas 6:13. Dice así. En aquellos días fue al monte a orar 12 y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escuchen, ¿qué dice? Y escogió a 12 de ellos. Aquí está. Yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Otros maestros son escogidos por sus discípulos, pero yo escojo a mi discípulo. Eso es lo que le está haciendo recordar Cristo en el libro de Juan. Y acá dice que escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Acá dice los nombres: Simón, también llamó Pedro, Andrés, ¿no? Acá da los nombres. Gloria a Dios, hermano. Vayamos a otro texto. Bendito sea Dios, Mateo 10:2. Dice lo mismo, para que usted vea que se refiere a eso. Mateo 10:2 dice así. 10:1. Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para echar fuera demonios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés. Acá da el nombre también, hermano, de los 12. Entonces el Señor escogió a los 12 discípulos, hermano, para ser salvos o para servicio. Porque cuando Cristo los escogió, ellos ya eran salvos. Ellos ya eran salvos. Mire, el ministerio de Cristo duró 3 años aproximadamente. Cuando Cristo escoge para discípulo, para servicio, no para salvación, para discípulo, ya Cristo tenía 1 año y medio en su ministerio. De 1 año y medio a 2 años ya Cristo estaba en el ministerio. Pedro, o sea, los discípulos, los apóstoles ya eran salvos, ya seguían a Cristo, ya lo dejaron todo. Sino que Cristo al 1 año y medio, 2 años, los escogió para servir, para que lleven fruto. El escoger fue para ser discípulo, que los llamó apóstoles. Eso nos revela la palabra de Dios. Entonces vayamos avanzando rápidamente. Hay que ver también, hermano, que no todos, hermano, a los que Dios eligió, por eso ya son salvos. Eso también hay que ver. Vayamos a la palabra de Dios, Juan 6:70. Juan 6:70. Juan 6:70. Alabado sea Cristo. Dice así. Dice así, respondió Jesús: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Los escogió para ser discípulos, apóstoles. Dice, y uno de ustedes es diablo. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Los calvinistas dicen, no, Dios los escogió para ser salvos. Si es verdad que Dios escogió a los 12 para ser salvos, entonces ¿qué pasó con Judas? ¿Perdió su salvación Judas? Entonces ¿se pierde la salvación? Si dicen que Cristo escogió a los 12 para ser salvos, y Cristo dice acá, uno de ellos es diablo. O sea que Judas perdió su salvación. Porque dicen que Dios los escogió para salvación. Ah, para salvación. Entonces Judas perdió su salvación. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido cuando se enseña que Cristo los escogió para ser discípulos, no para salvación, para ser discípulos apóstoles. Y uno de ellos, hermano, que no estaba convertido, traicionó a Cristo. Entonces, ahí sí cualifica. Con toda la malla textual de la soteriología, que es la salvación.
Porque si Dios escogió a los 12 para salvación y Judas fue diablo, entonces Judas perdió su salvación. No, Judas no perdió su salvación porque él nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque Cristo eligió para ser discípulo, para ser apóstol. Gloria a Dios, hermano. Es como una iglesia, hermano, hay muchos hermanos y el pastor dice, voy a escoger a 4 para que sean mis colaboradores. El pastor, que no es Dios, da por hecho que todos son salvos. Pero el pastor no escoge para salvación, ya tú vas a ser salvo, tú vas a ser... No, el pastor escoge para servicio, para trabajar en la obra de Dios. Eso hizo Cristo. Ellos ya eran salvos, menos Judas. Y cuando Cristo escoge a los 12 para servicio, para dar fruto, uno de ellos lo traicionó porque nunca fue salvo. Gloria a Dios, hermano. Ahí sí cualifica con toda la doctrina bíblica. Amén. Vayamos también, hermano, a Mateo 19:21, para que usted vea que no todos los que Dios llamó, literalmente, eso quiere decir que es salvo. Mateo 19:21. Pero el calvinismo dice, si Dios te llama, ya, eso es que tú vas a ser salvo. Dios llama, pero no todos obedecen el llamado. O sea, es hora de resistir, resisten el llamado. Un punto del Tuli es gracia irresistible, que la persona no puede resistir el llamado de Dios y quiera o no quiera, va a recibir a Cristo, va a buscar a Dios. Pero la Biblia nos muestra que sí, el mismo Cristo llamó literalmente, hermano, con nombre propio, y esa persona le dio las espaldas. Ahí no hay gracia de la ley. Y él quería saber si iba a entrar al reino de los cielos o no. Y Cristo le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Eso de ven y sígueme, hermano, ¿de qué habla? Habla de que Dios lo estaba llamando para que sea un discípulo, para que sea su seguidor. Porque le está diciendo, vende todo lo que tienes. Cuando dice vende todo lo que tienes, ¿es literal? Sí, es literal. O sea, que iba a vender sus empresas, iba a vender sus bienes inmuebles, iba a vender todo, todo su plata, su chanchito, todo, su cuenta bancaria, todos sus 2 zapatos, todo iba a regalarlo y se quedaba ¿con qué? ¿De qué iba a vivir? ¿Qué iba a comer? ¿De qué iba a vivir? Ya no tenía nada. Pero Cristo no le dice, ya es tu problema, ¿le dice eso? ¿Qué le dice? Ven y sígueme, gloria a Dios, hermano. Como lo siguió Pedro, como lo siguió Juan, como lo siguió Jacobo, que dejándolo todo le siguió. ¿Quién está diciendo? Depende de mí, depende de mí. Pon tu vida en mis manos, pon tu vida en mis manos. Está diciendo, ahora yo soy tu Dios. Y fue gracia irresistible, ya, ¿sí? No, le dio las espaldas. Le dio las espaldas y en su corazón dijo, no, yo tengo mucha plata, mucho dinero, muchas joyas, tengo empresas, proyectos, voy a hacer esto, no. Y le dio las espaldas y se fue. Pregunta, todos los llamados y todo lo que Cristo llamó literalmente cara a cara, ¿le obedecieron? ¿Se sometieron? No, ahí no veo gracia irresistible. Él tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que decidir si pone su vida en las manos de Cristo o pone su vida en las manos de sus empresas, su plata, su dinero. Es una decisión que tú y yo hemos hecho ya, ¿correcto? Gloria a Dios, hermano. Entonces estamos viendo por la Biblia que no todo lo que son llamados, y Cristo llamó literalmente, hermano, pudieron resistir. Sí resistieron. Y le dieron las espaldas. 22:14, más adelante. Dice así. Porque muchos son los llamados,
pocos los escogidos. O sea, Dios llama. Dios llama. Dios llama, hermano, por intermedio de la predicación, la exposición de su palabra. Pero no todos obedecen. No todos hacen caso. Sino que la gran mayoría, hermano, rechazan, resisten el llamado. Y solamente un grupo que Dios escogió, ¿para qué? Para darle la herencia incorruptible, inmarcesible, que está reservada en los cielos, cuando venga Cristo, que está guardado en promesa. ¿Qué cosa es? La naturaleza nueva, la nueva creación, el cuerpo glorificado semejante a la gloria de Cristo. Por ellos, hermano. Entonces vayamos más adelante. Vayamos a Juan 15, 16, hermano. Perdón, Marcos 9, 35. Más adelante, Marcos 9, 35. Vamos a la palabra. Marcos 9, 35. Perdón. No, es 6, 7. Marcos 6, 7. Gloria al Señor. Marcos 6, 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dijo, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino que calzasen sandalias y no vistieren dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de aquel lugar, y si algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces el Señor escogió a sus discípulos, no como los otros, que los discípulos escogían a su Señor, a su Maestro. En este caso, Cristo escogió a sus discípulos para que lleven fruto, para que hagan obras, y el Señor, hermano, les manda predicar el Evangelio, les manda echar fuera demonios, les manda sanar enfermos y predicar el Evangelio de Cristo, pero les da autoridad. O sea, nadie puede ir a hacer algo, hermano, de parte de Dios sin la autoridad de Dios. En este caso, Cristo les dio la autoridad, el respaldo para que ellos vayan y hagan todo esto. Eso se llama servir a Dios. Eso se llama servicio. Servicio. Entonces, ¿de quién nos está hablando cuando dice, yo escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, para que lleven fruto? O sea, Dios nos escogió, hermano, ¿para qué? Para dar fruto, para servir a Dios. Y Él nos ha dado su autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y nos ha equipado, nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha dado los dones. ¿Para qué? Para llevar fruto, para hacer obras, para trabajar. Bendito sea Cristo, hermano. Vayamos rápidamente, mire. La Biblia se interpreta sola. 1 Corintios 12, 11, rápidamente, ¿ver? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, dice así. Gloria sea Cristo. Dice así la palabra de Dios. Hablando de los dones del Espíritu Santo, el capítulo 12 habla de los dones, ¿correcto? Y estos 9 dones no son los únicos que hay. Son muchos más dones que la Biblia nos muestra. Pero acá el apóstol Pablo puso 9. Y dice así, todos los dones, las habilidades, los talentos que Dios da, dice, verso 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién reparte los dones en particular como Él quiere? El Espíritu Santo, que es Dios. ¿Ya? O
sea, Dios no te va a mandar a hacer obras, Dios no te va a mandar a que llegue fruto sin darte el equipo, sin darte la capacitación, la habilidad, sin darte el don que Él da, esa habilidad. Él no te va a mandar, hermano, así. No, Él te salva, te santifica, hermano, y el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, y el mismo Espíritu Santo te da una capacidad, un don, dos dones, yo no sé cuántos, pero es el Espíritu quien da. ¿Para qué Dios da los dones? ¿Para qué? Hay una doctrina errada que dice para edificarse uno mismo. Falso. Los dones no son para edificación personal. Cuando Pablo dice, yo me edifico a mí mismo, les está jalando las orejas a ellos porque ellos eran egoístas, inmaduros, eran pleitistas, hermanos, celosos, y lo que querían era hacerse ver que eran los más consagrados y empezaban a hablar, hermano, lenguas aprendidas, lenguas, hermano, inventadas. También se metió esto. Y el apóstol Pablo le jala las orejas. Ustedes dicen que se edifican ustedes mismos. Pero, cuando dice pero, los está corrigiendo. Es tesis y antitesis. Los está corrigiendo. Dice, pero los dones son para edificación de la iglesia. Los dones son para edificación de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Cuando Cristo llama a los apóstoles, a sus discípulos, y les da la autoridad para que edifiquen a todo el pueblo, o para que ellos mismos se sanen de la muela, se sanen de riñón, se sanen del hígado. No, Él los elige y los manda para que sean bendición para el pueblo. Gloria a Dios, hermano. Es igual, Dios te ha escogido para que tú le sirvas. Tú voluntariamente, hermano, dijiste, yo necesito a Cristo, yo quiero que Dios sea mi Dios, mi Padre, y tú te arrepentiste por la palabra, y Dios te vio, tuvo misericordia, te salvó, te libertó. Pero, aparte de la salvación que te ha dado, Dios te ha escogido para que le sirva. Gloria a Dios, hermano. Y eso es para todo. Acá no hay nadie que pueda decir, pastor, pero a mí Dios no me escogió. Conmigo hizo puente. No. Todos hemos llamado a servir a Dios. No hay ni un cristiano que esté de vacaciones, que esté, hermano, con licencia. Eso no existe. Todo hijo de Dios tiene que servir a su Dios. Y como hijo tiene que honrar a su padre. Entonces, Dios te dio el don a ti, ¿correcto? ¿Y qué estás haciendo con ese don? ¿Qué estás haciendo con esa capacidad que Dios te ha dado? ¿Qué quiere Dios? Que le sirvas. Para que lleves fruto. Y para que lleves más fruto. Y Dios te va a ir podando, porque perfecto no eres, perfecto no soy. Y en ese caminar de servicio, Dios va a ir capacitándonos, corrigiéndonos, capacitándonos y corrigiendo. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir también a Efesios capítulo 4, miren, más adelante. Efesios capítulo 4, verso 8. Alaba a Dios, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Efesios 4, verso 8. Dice así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando dice dio dones, está hablando de esas habilidades que Dios nos ha dado, esas capacidades, ese don, los dones del Espíritu Santo. Cuando dice a los hombres, se refiere a las mujeres también. ¿Correcto? Verso 9. Y eso es lo que subió, que sino que también había descendido primero la parte más baja de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Correcto? Ya. Esos dos textos, hermano, tienen una interpretación, pero no vamos a entrar a eso. Ya, verso 11. Y el mismo Cristo, dice, constituyó a unos, ¿qué cosa dice? Apóstoles. ¿Quién fue el que estableció los apóstoles? Cristo.
Los apóstoles no escogieron a Cristo para ser su maestro. Cristo escogió a los apóstoles para que sean sus apóstoles discípulos. Entonces, Jesucristo estableció 12 apóstoles. No hay más. No hay más, hermano. Los apóstoles que hay ahora son falsos y mentirosos. No crea que apóstoles, hermano, carnales, mundanos, hermanos, son llenos de vanidad, llenos de amor al mundo. No existen apóstoles ahora. ¿Por qué? Porque los apóstoles recibían la revelación de Dios, que era palabra irrefutable y tenía que obedecerse al pie de la letra. Eso ya se acabó. Dios ya no manda nuevas revelaciones. Si hubieran apóstoles ahora, entonces estarían hablando la misma voz de Dios, y hay que escribir esa palabra que en la Biblia. Hay que agrandar la Biblia, hermano, hay que meter más hojas acá. Es inaceptable. No hay apóstoles. No queremos nuevas revelaciones. Dice, aires nuevos, vientos nuevos. No, quédate con tu viento. No queremos viento. Queremos la palabra de Dios que ya está escrita. Entonces, Él estableció apóstoles. ¿Y el apóstol sirvió a Dios o no? ¿Dio frutos o no? Para eso los escogió. Dice, también escogió profetas. ¿Ya? Profetas. Los profetas existieron, hermano, en el primer tiempo de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque todavía no estaba el canon completo. La revelación no se había completado. No existía las cartas de los Corintios, Filipenses, Tesalonicenses, Apocalipsis. O sea, no existía todavía. Entonces Dios usaba también a profetas, y el profeta hablaba también por inspiración de Dios para dar palabra de edificación, exhortación y aliento al pueblo. Pero ya la Biblia se completó. Ya los profetas también caducaron. Ya no hay profeta que digan Jehová dice, Jehová dice, Jehová dice, Jehová dice. Mentiroso, Jehová ya dijo, ya está escrito en la Biblia, ya está escrito acá en el canon. Porque hay una iglesia por acá cerca que usted conoce y no quiero decir su nombre. Ahí hay profetas y profetizos, hermano, para cada gusto. Para cada gusto. No crean esas mentiras. El profeta acabó su función. Ahora tenemos la escritura, el canon, sola escritura. ¿Qué más dice el Señor? Que repartió dones, levantando profetas, apóstoles, por ellos, hermano, evangelistas. ¿Ya? Evangelista. El evangelista es un hombre, hermano, que predica la palabra de Dios para salvación. Es el que levanta obras. Es el que levanta obras, va a un parque o va a una plaza, hermano, visita las casas, levanta células, hermano, bendito sea Cristo, la gente se salva por la palabra y después sigue su camino y se establece ahí un pastor. Esa es la labor del evangelista. Y el evangelista, hermano, ese ministerio está vigente. Está vigente. Gloria a Dios, hermano. ¿Quién le dio la capacidad al hombre a ser evangelista? Dios. Él no escogió ser evangelista. Él no dijo, a ver, de Tim Marín, no. Él fue escogido por Dios para ser evangelista. Ese es el talento que Dios le ha dado. Le gusta salir a evangelismo, predicar en los carros, hermano, salir. Ese es su anhelo, esa es su vida. Evangelista. Que lleve el mensaje de salvación. Entonces, Dios lo ha capacitado, lo capacita. ¿Qué más dice acá? Evangelista, ¿no? Pastores, ya. Él es el que establece a los pastores, él es el que reparte la capacidad para que el hombre sea pastor. No dice pastoras. Pastores y pastoras no dice, dice pastores. Masculino. Amén. Que enseñamos el otro día ya sobre ese tema. Otros pastores, correcto, y a otros maestros. El maestro es el que se profundiza en la doctrina, hermano, y la iglesia es edificada con las enseñanzas.
no con, hermano, el show que hacen y todo lo alegorizan y dicen que el burro representa el obrero, el toro representa el hombre que trabaja en actividades, hace pollada, parrillada. Eso es falso, hermano. El maestro es el que estudia la Biblia, respeta el texto, contexto, las alegorías, hermano, todo lo que conlleva la gramática, retrocede 2000 años, hermano, se mete ahí en el ambiente y saca la exégesis que es, hermano, el significado. Y de ahí lo aplica ahora al año 2024. Entonces es el maestro. ¿Se da cuenta? Y es una bendición, hermano. Entonces, todo eso dice que a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. O sea, ningún don acá es de edificación personal. Hay un solo texto, un solo texto, unito, que dice que es para edificación personal. Uno, y de ahí ya quieren hacer una doctrina. De ahí ya, hermano, se mete todo. No, los dones que Dios partió es para edificación de los santos de la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, hermano, el Señor nos ha llamado para servir. Usted tiene el privilegio de servir a Dios. Gloria a Dios. Aunque no trabajemos en un palacio, en un lugar, hermano, que los gobiernos ponen con grandes lujos, y hermano, y son reconocidos como embajadas, palacios gubernamentales, militares, hermanos, políticos, grandes empresarios, aunque no estamos, hermano, reconocidos por la sociedad secular, porque para ellos esto no es nada. Para ellos, para los grandes empresarios metalizados, para los políticos ateos metalizados, para la gente, hermano, científicos metalizados, que su cerebro no va más allá de las cosas materiales, para ellos esto no es nada. Nosotros perdemos el tiempo para ellos. Para ellos somos, hermano, el atraso del planeta Tierra. Para ellos. Nosotros sabemos eso, hermano, y nos da lástima, nos da pena. Porque son unos pobres engañados por el diablo, porque el diablo engaña a los pecadores y los entretiene con sus juguetes por ahí. Pero nosotros hemos salido del engaño del diablo. Gloria a Dios, hermano. Trabajamos, estudiamos, hermano, somos del día a día también, pagamos cuentas y somos responsables. Pero por encima de eso servimos a Dios. Por eso estamos acá separando un tiempo. Separando un tiempo. Entonces, aunque ellos menosprecien esto, nosotros no menospreciamos esto. Mira, pero acá no hay cielo raso. Acá no hay cielo raso. Acá no hay aire acondicionado. El púlpito ya se va a caer. No hay nadie que me reciba en la iglesia afuera. No hay cochera. Este lugar no es importante, no merece respeto, no merece atención. ¿Así piensa el cristiano? ¿El Hijo de Dios? No. Aunque el templo sea una choza en la punta del cerro. Esa obra es de Dios. No es del presidente, no es del político, no es del militar, no es del empresario, no es del futbolista, el deportista, es de Dios. Y la obra de Dios se respeta porque el dueño, el amo y señor es Dios. Amén. La iglesia primitiva, hermano, ellos hacían cultos en catacumbas. Se metían a las cuevas, se metían a los cerros, a las cuevas, a las catacumbas, se escondían, hermano. Y ahí levantaban su mano y le daban gloria y alabanza a Dios. Y hay veces uno no venía al culto. ¿Y sabe por qué uno no venía al culto? No porque se quedó viendo su película. No porque se quedó viendo la Champions League, Perú-Brasil, Perú-Chile. No. ¿Sabe por qué no venían?
porque ya lo habían agarrado y lo habían echado a los leones. Porque ya lo habían agarrado y lo habían crucificado. El que no venía al culto es porque ya lo habían matado, estaba en la cárcel. Gloria a Dios, hermano. Así era la iglesia. Humilde, piso de tierra. Pobres, desamparados. Dice, se escondían. Hebreos capítulo 11, léalo Hebreos capítulo 11. Esa es la iglesia. Pero Dios dice, yo sé que eres pobre, yo sé que no tienes dinero, yo sé que tienes necesidades, yo sé que estás pasando pruebas, enfermedades, persecuciones, yo sé que te han metido preso a tu familia, yo sé que has perdido tu casa, tu trabajo, yo te conozco, pero para mí eres rico. Gloria a Dios, hermano. ¿Lo dice o no lo dice Dios? Entonces, esta obra, esta iglesia local, que no es un edificio, hermano, no es un edificio forrado de plata, de diamantes, no, es humilde. Pero ¿sabe quién está acá? Dios. Y eso se respeta, eso se valora, y sus hijos están dispuestos a trabajar con el don que Dios le ha dado para Él, para Dios. Gloria a Dios, hermano. No trabaja para mí. Si usted trabaja para mí, hermano, se va a perder. Usted trabaje para Dios. Al pastor se le respeta, pero usted trabaje para Dios. ¿Qué don Dios te ha dado? ¿Qué habilidad Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Lo tienes guardado? ¿Vacaciones? Cristo dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Hay que redimir el tiempo. Gloria a Dios. Yo quiero vivir para Dios, para la iglesia, para mi familia. Con tal que tenga, hermano, como dice la palabra, sustento y abrigo, tranquilo. Amén. Si Dios me quiere dar un par de millones, ya lo agarro. ¿Cuál es el problema? Lo agarro y lo reparto. Lo reparto, por hermano. ¿Qué hago yo guardando un colchón? No, pastor, pues asegúrese. Que el Señor te reprenda. Mi vida está en las manos de Dios. El joven rico dijo, no, tengo que asegurar. ¿Se acuerdan el joven rico? Le dio las espaldas a Dios, hermano. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con el talento que Dios te da? Necesitamos hermanos, que se comprometan con Dios. Pero que sirvan, que trabajen como Dios lo ha establecido. Hay creyentes que quieren servir a Dios como ellos quieren. Como Saúl. Dios le mandó a matar la vaca, las ovejas y separó los gorditos. ¿Qué haces con eso? No, que separé, así estoy sirviendo a Dios. No. Así no se sirve a Dios. Dios te ha dicho, mátalos a todos. Tenemos que servir como Dios lo ha establecido. Usted quiere trabajar para Dios, hacer la obra de Dios, acá tiene la libertad. Acá no le cortamos las alas a nadie, pero tiene que hacerse con orden. Tiene que hacerse con orden. Hay una cabeza, hay una autoridad, que no es un dictador, que no dice lávame los pies, Dios me ha dicho que me des tu carro, olvídese. Acá todos trabajamos en pro de la obra de Dios. Y cuando el pastor dice algo concerniente a la obra de Dios, se obedece. Aleluya. Si usted quiere darle una sugerencia, dé sugerencia. Y dentro de esas sugerencias, el pastor puede cambiar y decir, esta sugerencia está buena. Entonces, anulo esto y hacemos lo otro. Porque el pastor no se las sabe todas. Y como el matrimonio, mi esposa a mí me aconseja. Y los grandes logros que he tenido yo en mi matrimonio, los grandes han sido por el consejo de mi esposa. Y los menores logros lo he hecho yo. Testigo mis hijos. Es verdad. Dios te ha llamado a servir, pero sirve como está establecido en la palabra. En orden, en sujeción
y en humildad. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que ser serviciales. Ejemplo, el rey David, cuando no era David, el rey David cuando no era rey, era un jovencito, hermano, y Dios lo llamó, Dios lo escogió para ser rey. David era un adorador, él cantaba a Dios, era compositor. Qué hermoso es cantar a Dios. Escuche alabanzas, cante a Dios. Usted cuando sale a la calle, ¿qué escucha en la calle? ¿Qué música pone la gente? ¿Himnos? Ayer hubo acá una fiesta, los vecinos se reunieron para emborracharse, drogarse. ¿Qué pusieron? ¿Himnos? Pusieron músicas, hermano, que incitan al alcohol, a la droga, a la borrachera. Y eso queda, tú estás pasando por ahí, eso queda. ¿Qué tiene que hacer? Canta alabanzas, canta adoración. En tu casa pon alabanza, pon adoración. Cuando sales al carro, estás escuchando, me emborracho por tu amor, tú pon alabanzas. En tu teléfono, tu audífono. Eso, hermano, es llenarse de la palabra, de la alabanza de Dios. David era un cantante, un compositor, obediente a su papá, se sujetaba a su padre, cuidaba las ovejas de su padre. Él no tenía plata, no se había independizado. Él decía, mientras esté bajo autoridad de mi padre, me sujeto a mi padre. Sus hermanos eran mayores ya, y tenían un mal concepto de David, tenían prejuicios contra David. Pero David, hermano, tenía un corazón humilde, servicial, y amaba a Dios. Y Dios le dijo, delante de sus hermanos, lo llamaron y Dios le dijo, ese es, úngelo. Y Samuel lo vio, sí, ese es. Levántate y unge. Y sus hermanos vieron para ser rey. Y David esperó el momento, hermano, y David estuvo dispuesto a servir a Dios. Tenía la disposición. Bueno, tú tienes que tener la disposición también. Tienes que estar dispuesto a servir a Dios. No, yo soy solamente para contar la plata. Yo solamente soy para... No es que mis uñas se pueden malograr, o mis dedos, o mi ropa, de repente, mi ropa se ensucia. El baño se atoró, a ver, un voluntario, el water se atoró. Todos tienen que estar dispuestos, todos, hombres y mujeres, tienen que tener la disposición. No quiere decir que todos se van a atracar al baño, hermano. Tienen que tener la disposición, porque es la obra de Dios. Y el pastor elegirá uno. Por repente uno viene, el pastor, yo lo limpio, gloria a Dios. Bendito sea Cristo. La actividad, hermano, que hacemos es una bendición y nosotros conversamos, nos gozamos, nos reímos. Yo me quedo con la cocinera atrás. La cocinera es mi esposa. Pues. Pero tienen que tener la disposición y decir, yo voy a lavar los platos. Yo me gano la bendición con lavar los platos. La disposición. David estaba dispuesto. Y cuando llegó el momento, Dios le dijo, David, mata al gigante. Y David, hermano, se enfrentó al gigante. Porque estaba dispuesto de honrar, darle honra, gloria a Dios. Y David dice, yo no vengo a ti contra espada, lanza, jabalina. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y ahí dice, y toda la tierra sabrá que Jehová es el Dios de Israel, del mundo. Gloria a Dios, hermano. Dispuesto. Hermano, sirve a Dios. Saca tiempo para Dios. Cómele un poco de tiempo a tu trabajo.
Cómele un poco de tiempo a tu siesta, a tu descanso. Cómele un poco de tiempo a tu trabajo, a tu negocio, un poquito, pícalo un poquito, pícalo. Para Dios. No vas a perder, vas a ganar. Vas a ganar. Dice, Dios tiene presente las obras de cada uno de nosotros. ¿Qué obras? ¿Hacer negocio, título, carrera? No, las obras que hacemos en la obra de Dios. Eso trasciende. Cuando tú llegues a la gloria, Dios no te va a decir, te felicito, sacaste título, posgrado, doctorado. No, olvídate. Eras buen negociante, no, olvídate. Dios te va a dar coronas, premios, galardones por el trabajo que hiciste acá. Acá en este lugar humilde. Gloria a Dios, hermano. ¿Lo crees o no lo crees? Cree, palabra de Dios. Pónganse de pie, hermano, bendito sea Cristo, a Dios sea la gloria.